La globalización es un proceso que marcó un antes y un después en la historia, debido a que se refiere a una transformación económica, política, social y cultural, cuyo principal objetivo es simplificar y uniformizar procedimientos tanto internacionales como nacionales. Asimismo, mejorar la competitividad y seguridad. Muchas personas piensan que puede traer consecuencias como un aumento del PBI, baja tasa de empleos, mayor desigualdad en un país y no ayuda al progreso social, pero se ha demostrado que la globalización ha ayudado a diversos países a salir de crisis y evitar un deterioro económico. Teniendo en cuenta lo anterior, nosotros como Grupo 5 presentaremos el concepto de globalización, un poco de su historia y introducir el concepto de globalización 4.0 y el impacto que se tiene actualmente en las empresas y sociedades. Definición de globalización. Si buscamos el concepto de globalización, lo más seguro es que obtengamos como respuesta que se refiere a la unión de varios países por un bien común para lograr un cambio en su producción y consumo. Etimológicamente, la palabra globalización viene del término globo, que hace referencia al globo terráqueo. La globalización es el conjunto de procesos que interrelacionan personas y territorios y sobrepasan límites tanto internacionales como nacionales. Sus orígenes se remontan entre los siglos XV y XVII, pero algunos sugieren que esta recién aparece en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial y que toma más peso en la Guerra Fría a finales del siglo XX. La globalización es el proceso social, político, cultural, económico y actualmente tecnológico que se caracteriza por la unión de varios países, personas y instituciones. Este proceso se dirige al comercio e inversión internacional, los cuales han unificado mercados, sociedades y culturas. En sus inicios se pensaba la globalización solamente estaba centrada en un ámbito económico y el término se relacionaba a personas como mano de obra y a la comunicación a través de fronteras como tecnología. El apego de la globalización a la tecnología se da porque la creciente demanda de mercado capital y porque aparecen nuevas tecnologías de telecomunicaciones que permitían a territorios geográficamente distanciados permanecer comunicados. Se puede decir que actualmente la globalización no solo se enfoca en lo económico, sino también en la aparición de nuevas tecnologías, el ocio y los cambios en la justicia. La globalización influye en muchos aspectos de la vida humana como lo conocemos. Gracias a la globalización se hizo posible beneficiarse de comercio e inversión internacional, el obtener más capital y nuevas tecnologías. Y también beneficiarse de las importaciones con menor precio y las exportaciones más amplias. La globalización está relacionada al comercio mundial y su inversión, al flujo de capitales y a tecnologías de información y comunicación. Soy Darmaja de Castro Lagos y en esta oportunidad explicaré sobre la historia de la globalización y qué es la globalización 4.0. Si tomamos el concepto de globalización como una referencia para obtener sus orígenes, nos daremos cuenta que la globalización ya había iniciado años antes de Cristo, puesto que se entiende como globalización aquel fenómeno que trajo consigo cambios políticos, económicos, sociales, culturales, etc. Si nos remontamos a la Edad Clásica, 4000 a.C. a 476 después de Cristo, nos daremos cuenta que el comercio actuaba como un engranaje para la interacción de los seres humanos y sus culturas, puesto que el comercio en aquella época se daba cuando los artesanos, agricultores o pescadores llevaban sus productos a las comunidades más cercanas y así obtenían una interacción cultural. Trajeron consigo también una nueva tecnología, pero para aquella época, la cual eran las monedas. Sabemos que antes se decía el trueque para obtener bienes o productos, pero con la llegada de las monedas ello cambiaría. Un gran ejemplo de la globalización en aquella época fue la ruta de la seda, una ruta tanto marítima como terrestre donde se intercambiaba materia prima. Nos dimos cuenta en esta ruta, gracias a esta ruta, que en aquella época ya se tenía noción acerca de una conexión global. Un contexto histórico que también fue muy importante en la historia de la globalización fue la revolución industrial. La clave en aquella época fue la automatización, pues empleó la fabricación de nuevos equipos, los cuales beneficiarían a todos los sectores, pero se sabe que el sector que más se benefició fue la agricultura. Pues emplearon la mejora de transportes, el cual cooperó con el aumento de actividad comercial, por tanto, una expansión económica grande. Según un estudio por Cabello, aprobado por la Universidad de España, el comercio mundial se multiplicó por 5 y el transporte de mercancías por mar en un 2,5%, y la tasa de activos extranjeros respecto al PBI mundial tenía una dimensión notable, creciendo así la extensión económica e industrial sin límite. La globalización 4.0 o la nueva industrialización. ¿Pero qué es? Antes de entender qué es la globalización 4.0, debemos hacer una retroalimentación. Si nos vamos a la globalización 1.0, nos daremos cuenta que eran los países los que gobernaban al mundo o los que tenían la economía del mundo. En la globalización 2.0 eran las empresas multinacionales los que llevaban el ritmo económico. En la globalización 3.0 eran los individuos los que hacían crecer a un país y por ende al mundo.
Nos queda claro que el proceso de evolución en la globalización solo se tenía en cuenta a un protagonista. Se pudo observar que el concepto de globalización bastaba conjuntar o tomar en cuenta factores sociales, económicos, políticos, ambientales, etc. Sin embargo, de esto no se trata la globalización. La globalización no es solo tomar aquellos factores, es que estos factores evolucionen a la par. Y ello nos queda claro cuando observamos que en países industrializados su tecnología ha incrementado exponencialmente al par con la economía, pero la sociedad no. Es más, es el incremento de unos factores los que hacen la desigualdad en todos los sentidos. Teniendo en cuenta todo esto, la globalización 4.0 es la integración, el funcionamiento y la evolución de todos los factores. Es usar nuestras capacidades y hacer que la nueva tecnología funcione como un engranaje para que todos los factores evolucionen a la par. Es utilizar la tecnología para generar nuevos empleos, generar la igualdad de oportunidades del ser humano, buscar una nueva calidad de vida y sobre todo un crecimiento exponencial. Es cierto que varias ideologías ponen en tela de juicio las nuevas ideas de la globalización 4.0, pero esta no propone que los robots o la nueva tecnología reemplace a los humanos. Por lo contrario, propone ponerle fin a ese miedo de evolucionar y usar lo que se tiene al alcance para buscar nuevas oportunidades. De eso se trata la globalización 4.0. Sobre los desafíos de la globalización 4.0. Bien, para empezar, la globalización 4.0 se da a entender como una evolución natural de las formas en las que la humanidad produce riqueza mediante el uso de nuevas tecnologías. Sin embargo, hay que considerar los desafíos en esta nueva fase, como la adopción efectiva y rápida de tecnologías emergentes. De hecho, se puede decir que esto es tan solo el principio, por lo que los desafíos cada día van en aumento. Entre otros desafíos necesarios para aplicar y resolver, tenemos las nuevas competencias personales y las nuevas capacidades de las empresas u organizaciones. Segunda, están organizar el conocimiento colectivo. Tercero, el emprendedurismo creativo e innovador. Cuarto, está la recuperación de las crisis financieras, la pérdida de formación y la falta de comunicación con todos los stakeholders de una empresa. Los desafíos que están asociados con el surgimiento del cambio climático, considerados una amenaza para el desarrollo socioeconómico, una creciente desigualdad que produce ganadores y perdedores, la desconfianza, el rápido estallido de las restricciones ecológicas y por último está recuperar la soberanía nacional en un mundo que requiere de cooperación, movimiento de ideas, bienes y personas. Ahora voy a hablarles sobre las diferencias entre la globalización y la globalización 4.0. Primero, la globalización se va acelerando en la medida que las nuevas tecnologías aparecen y se adoptan. Por ejemplo, la primera revolución industrial se origina cuando se reemplaza la fuerza animal por la de los motores, los barcos y ferrocarriles. Actualmente la globalización 4.0 se caracteriza por la digitalización, las impresoras 3D, la invención, la ingeniería, etc. Entre sus diferencias, la globalización consiste en la integración y la producción en relaciones económicas, políticas, culturales y sociales en el mundo entero. Mientras que la globalización 4.0 es la combinación de técnicas avanzadas de producción con operaciones tecnológicas inteligentes. La globalización se expande a través de diversas actividades que generan importación y exportación. Pero la globalización 4.0 es mediante una mentalidad creativa e innovadora para una aceleración comercial. Por un lado, la globalización amplía sistemas financieros y bloques económicos, pero por otro lado, la globalización 4.0 amplía sistemas de salud, transporte, comunicación y energía. La globalización desarrolla y usa máquinas y materia prima en la ejecución de trabajos. Y la globalización 4.0 desarrolla nuevas tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial para uso y consumo en la nueva economía. La globalización es la implantación de una cultura a nivel global que consiste en la combinación de costumbres, de valores y exportaciones. Y la globalización 4.0 es la implantación de nuevas medidas de producción y negocio. La globalización ha surgido mediante el desarrollo de tecnologías de comunicación y revolución informática. Y en cuanto a la globalización 4.0, su surgimiento es causado por la transformación digital y el desarrollo y la superación de la cuarta revolución industrial. Ahora hablaremos sobre cuál es el impacto
de la globalización 4.0 en la sociedad y en el rubro laboral. Bueno, si bien la tecnología gana participación en el día a día, surge la siguiente incógnita. ¿Cuál es el impacto de la globalización 4.0? Bueno, teniendo en cuenta que la globalización 4.0 se puede entender como una robotización en una parte, puede tener muchos puntos positivos en el sector económico, en el rubro laboral especialmente, o en el mundo entero. Pero también tiene muchos puntos en contra, en especial en las personas. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que hay mucha tecnología, robotización y demás, podemos considerar que esto ocasionaría un despido masivo de trabajadores en nuestros centros de labores. Un claro ejemplo es la industria de taxis, los aplicativos de taxis. Sin irnos muy lejos, basándonos en el Perú, sabemos que esta industria ha mejorado mucho gracias a la modernización de los aplicativos. Cada vez son los más taxis que se usan mediante una aplicación. Ante esto, los trabajadores de taxi tradicionales han hecho notar su molestia, ya que su puesto, su trabajo está en riesgo. Algunos los han perdido y otros es una amenaza, ya que es el mismo servicio, pero ya no tiene la misma demanda. Entonces, eso es un punto negativo. Pero también tiene puntos positivos, como mencionamos. Siguiendo la línea de aplicativos, ahora tocaremos los bancarios. Cada banco tiene un aplicativo para un pago de servicios, transferencia de dinero o para manejar el dinero del consumidor, básicamente. El mundo está en constante cambio y las personas son los principales que tienen que tener las ganas de adaptarse. Y en este sector sí se están adaptando. ¿Por qué? Porque en muchos casos ya se están adaptando hasta en bodegas con este tipo de aplicativos de bancos. Ahora, la gente transporta su dinero mediante un celular a una plataforma. Pagan una bodega, un restaurante, compran algo, ya desde un clic. En síntesis, podemos considerar que la globalización 4.0 tiene un impacto positivo siempre y cuando el sector o mercado o rubro que se integra se prepare, esté preparado. Si queremos implementar la globalización 4.0, tiene que haber un desarrollo de plan estratégico y también ir acompañado de un presupuesto. A ver, partiendo en el Perú, muchas empresas muy bien posicionadas en el mercado, en el sector económico, podrían ejercerla, pero también pequeñas empresas donde no son muy estables económicamente y no tienen nada que ver con la tecnología, no podrían ejercerla a corto plazo al menos. Entonces podemos llegar a la conclusión que el Perú actualmente no está apto para ello. Hay algunas empresas que no están relacionadas a la tecnología y no están listas. Y también la población no está lista. ¿Por qué? Porque un grupo pequeño de esto no tiene ni siquiera acceso a internet ni a los nuevos métodos digitales. Si queremos integrarnos, adecuarnos, adaptarnos, tiene que haber una reestructuración total, pero desde ya. Ahora hablaremos sobre la conclusión. Bueno, teniendo en cuenta que la globalización ha tenido o ha pasado por una fase de evolución donde actualmente se encuentran en la etapa de la 4.0, esta aún no está del todo promovida ni muy clara y peor aún no estamos preparados. El Perú al menos no. Este tipo de globalización solo la practica ciertos países, en especial los del primer mundo, los cuales son ejemplo para los demás. Pero ¿qué pasa si se implementa? Esto beneficiaría mucho. La globalización 4.0 ha venido para quedarse. Esto ya que el medio digital avanza cada día y el mundo cambia constantemente. Cuando esta globalización se ejerce, empieza a ejercerse, no hay retroceso. Es más, solo hay crecimiento. Lento, rápido, depende del mercado que se haya integrado, pero hay crecimiento. Como se mencionó anteriormente, si se quiere integrar, se necesita una reestructuración, un desarrollo de plan estratégico acompañado de un presupuesto, destinado también saber a qué dirigirse y teniendo en cuenta a las personas, que son las principales, no afectadas, pero sí es el centro de todo. Entonces, teniendo en cuenta que estamos muy cerca, pero a la vez muy lejos de implementarla, al menos en el Perú, ¿qué podríamos hacer? Pues esta respuesta tendrían que replanteársela a cada uno. La globalización 4.0, al ejercerse, promueve más métodos de desarrollo, nuevas tecnologías, nuevos mecanismos de mejora económico, empresariales, hasta ambientales, que nos beneficia a todos. Muchas gracias.